En las últimas horas estuvimos viendo cómo Bitcoin frenaba el movimiento alcista de días previos. Y os recuerdo que esto sucede después de que avisásemos ayer que precisamente estábamos viendo señales bajistas en el gráfico de Bitcoin. Pero parece que este movimiento bajista no va a llegar demasiado lejos, aunque todo dependerá de la estructura que parece que acaba de comenzar en Bitcoin. Fijaros cómo en días anteriores estuvimos trabajando la estructura que veis por aquí, una estructura que ya damos por resuelta y veíamos recientemente cómo el precio rompía zona de resistencia, consolidaba esta zona de los 85.615 como un soporte hasta en dos ocasiones, como veis aquí tenemos dos tests de confirmación de ruptura, pero desde este punto veíamos que el precio intentaba arrancar con una tendencia alcista y se quedaba un poco corto. Fijaros si bajamos de time frame, como sobre esta zona comentábamos ayer que estábamos viendo cierta presión vendedora, y aunque luego el precio continuó un poquito más para arriba, enseguida terminó con esta corrección con más profundidad. Al final, pues mira, no llegamos a cazar lo que es la zona del máximo absoluto, pero ya estábamos intuyendo que el precio podría llegar a girar pronto por esa pérdida de fuerza durante el movimiento. Al final, cuando observamos señales bajistas, no significa que el precio automáticamente vaya a frenar en esa zona, pero sí que está aumentando la probabilidad de que el precio pueda frenar la tendencia. Y bueno, gracias a identificar estas señales, pudimos proteger cualquier tipo de oportunidad operativa en long, como os comentaba ayer, ya que durante las siguientes horas el precio comenzó la dinámica bajista que estáis viendo por pantalla. Una dinámica que podríamos marcar sobre todo con una directriz que une todos estos máximos de aquí. Y es aquí donde en el día de hoy pues hemos tenido una pequeña oportunidad operativa que no nos ha llevado demasiado lejos, pero que podría llegar a continuar en las siguientes horas. Tras identificar esta directriz bajista, os comentaba por el grupo de Telegram que estaríamos pendientes a cualquier tipo de intento de ruptura para valorar alguna oportunidad. Y tras observar cierta presión compradora en torno a los 86.415, veíamos que el precio atacaba y rompía esta zona. Aquí tuvimos una oportunidad operativa en long buscando estas zonas como principales objetivos. Como veis, pudimos alcanzar la primera zona de gestión. Pero fijaros cómo una vez el precio alcanza la primera zona de gestión que teníamos, que era esta zona en torno a los 87.800 aproximadamente, tenemos de aquí un primer rechazo. Y eso pues es una señal negativa y es también el motivo por el que nosotros, a medida que vamos alcanzando objetivos dentro de un trade, tenemos que ir protegiendo nuestra posición. Porque fijaros cómo un rato después, ¿vale? Es que no llega ni a una hora creo, pero termina rompiendo la zona de VWAPs y esto claramente es una señal bajista, una señal que no debemos de ignorar y aunque creo recordar que el stop loss estaba por esta zona, fijaros todo lo que podríamos haber perdido, o sea, es que desde este punto incluso se podría haber ido más para abajo y esto sería una señal súper bajista en el corto plazo. Pero gracias a proteger nuestra operativa en nuestras zonas de gestión, evitamos tener este tipo de situaciones. Que luego ya estáis viendo que al final el precio ha vuelto a intentar romper, o sea que todavía este escenario puede seguir vigente para las próximas horas, pero claro, después de fallar el primer intento de ruptura ya no tenemos tanta confianza en este escenario como lo podríamos haber tenido en el primer ataque a la zona de resistencia. Sí que es cierto que tras este movimiento bajista vemos como el precio vuelve a atacar zona de resistencia, como veis aquí rechaza, que vuelve a ser pues otra señal bajista que debemos de tener en cuenta, pero fijaros cómo intenta consolidar la ruptura de esta directriz bajista y eso sí que es positivo. Al final lo que ha habido aquí ha sido una pequeña compresión donde parece que finalmente los compradores terminan ganando, ya que horas después el precio rompe la zona de VWAPs y de momento intenta consolidarlo como un soporte. Si desde este punto durante las próximas horas vemos señales de fortaleza, podría ser otra oportunidad de reentrada en esa operativa y tendríamos como principales objetivos buscar estas zonas que nos va marcando el indicador. Bueno, esta de aquí creo que no tiene mucho sentido porque al final
probablemente el gatillo de entrada supere esta zona prácticamente, pero sí que serían zonas de gestión, los 88.115, los 88.490 y los 89.248. Luego por aquí vamos a comentar porque teníamos liquidaciones y ese era uno de los objetivos también de esa operativa y podría llegar a ser otro de los objetivos para esa posibilidad que nos puede llegar a brindar el mercado. Pero muy importante que para poder entrar en esa posición en compra veamos una clara señal de fortaleza durante las próximas horas. Si perdemos zona de VWAPs, considero que eso es una señal bajista y tendríamos que esperar a que el precio vuelva a testear esta otra zona de soporte para sacar algo más de conclusiones. Ahora bien, esa operativa tiene una cosa en contra que no me gusta demasiado y es que al final estamos viendo cómo sobre este nivel parece que el precio puede haber encontrado cierto equilibrio. Vamos a trazar una estructura de este estilo y es precisamente esto lo que pienso que también hace que vaya a ser más complicado ver ese escenario para poder trabajarlo. ¿Por qué? Porque desde este punto de aquí hemos visto que finaliza la fase A de la estructura y ahora mismo lo que estamos desarrollando es una fase B. ¿Qué sucede? Que nosotros, para poder valorar una operativa con confianza, esperaríamos un movimiento de limpieza. Y si quisiésemos buscar posiciones en long, lo ideal sería que limpiasen esta zona. ¿Cuál es el problema? Que ahora mismo, viendo las condiciones del mercado, esta zona sería precisamente donde tendríamos que establecer nuestro stop loss. Entonces, si llegamos a ver una limpieza, nos van a limpiar y nosotros no queremos ser limpiados. Así que yo creo que en este contexto hay que tener quizás un poco más de confirmación antes de entrar en la operativa y para eso vamos a esperar dos cosas en concreto. Primero, si llegamos a ver un movimiento que ataque zona de soporte, que sería en torno a los 86.135 aproximadamente, esperaremos a ver si limpia y reingresan al reingreso y así que podríamos entrar con más confianza luego porque esto ya nos estaría apuntando a que sería más probable una acumulación sobre esta estructura. O el otro escenario, que sería un escenario muy alcista y de fortaleza, sería que no viésemos ningún tipo de ruptura, que viésemos, limpieza, que viésemos ruptura de zona de resistencia de los 88.135 y que a partir de aquí lo consolidemos como un soporte. ¿Cuál es el problema de esta operativa? Que bueno, nos deja menos beneficio. Al final el margen es menor, tenemos menos recorrido hacia zonas objetivo y por lo tanto pues el beneficio va a ser menor, pero bueno, al final es lo que hay, o sea, es lo que el mercado nos dé, no lo que a nosotros nos gustaría. Siempre nosotros tenemos que ser los que nos vayamos adaptando a lo que haga el mercado. ¿Y qué zonas objetivos podríamos tener en este setup? Pues bueno, yo creo que la más clara serían los 89.250 y luego esa zona de liquidaciones que comentaré que está un poquito más arriba, en torno a los 89.935 aproximadamente, supongo. Luego lo confirmaremos cuando revisemos las herramientas. Lo único que puede invalidar que busquemos setups alcistas sería que perdiésemos la zona de soporte de los 85.590, ya que esta es una zona que esperaríamos que dejásemos atrás lo antes posible. Pensad que nosotros, después de haber estado analizando esta estructura durante los últimos días, decíamos que, en el momento en el que consolida esta zona como un soporte, ya se da por hecho que estamos rompiendo el equilibrio al alza. Por lo tanto, esperamos un movimiento alcista tras la ruptura de este nivel. Pero es que este movimiento alcista no puede tardar mucho y sinceramente le está costando bastante. Aunque tuvo un impulso alcista, enseguida retrocedió bastante y nos hemos quedado casi al lado de la estructura. Entonces, para poder seguir con este movimiento, lo que no podemos hacer es perder esta zona de soporte, porque esto es algo que habíamos ganado ya y el reingreso en la estructura nos estaría dando señales bajistas importantes. De hecho, en el momento en el que viésemos una consolidación sobre esta zona de soporte para convertirla en una resistencia, en los 85.550 tendríamos que estar valorando shorts con objetivos bajistas que, ya hemos comentado anteriormente y, uno de los principales serían los 80.608 aproximadamente, que es el soporte de esta anterior estructura.
estructura. Pero no nos olvidemos que los movimientos alcistas que estamos viendo en los últimos días se deben a una señal que comentábamos en el canal hace ya unos cuantos días, y es a este evento de clímax donde podemos observar un pico de volumen significativo. Decíamos que esto significaba que estaban entrando muchas compras sobre esa zona y que probablemente el precio frenaría esa tendencia bajista que teníamos. De momento, efectivamente ha frenado, pero para poder ver fortaleza será importante que dejemos esta zona lo antes posible, iniciando una nueva tendencia alcista y, el siguiente objetivo, si terminamos viendo una acumulación sobre estos niveles, probablemente sería intentar atacar esta confluencia que tenemos en torno a los 95.195. ¿Por qué? Bueno, en este nivel tenemos una confluencia entre el VWAP mensual y luego también la directriz alcista que tenemos de todo este movimiento alcista de aquí. Una directriz que rompíamos en días anteriores, pero si logramos recuperar esta zona como soporte, sería también una señal probablemente de cambio de tendencia. No sería la confirmación, pero sí sería un primer paso importante para confirmar un cambio de tendencia en Bitcoin en el medio y largo plazo. Por el momento estamos lejos, pero estamos pendientes también a ello, no nos olvidamos. Así que bueno, lo primero va a ser ver cómo se resuelve esta estructura, ya que sobre esta primero encontraremos oportunidades en el mercado y luego además sacaremos conclusiones para operativas de timeframes superiores. Y como ya hemos comentado en muchas ocasiones, si queréis información extra, las actualizaciones en tiempo real, acceso a indicadores exclusivos, pues acceded al grupo de Telegram porque es ahí donde compartimos muchísima información extra de la que ya os presento aquí. Ahí es donde encontraréis la información de última hora y sobre todo recomiendo que entréis al grupo si sois traders, ¿vale? Si buscáis oportunidades operativas durante todos los días o de forma regular, ya que en el Telegram damos información que os ayudará dentro de vuestra operativa. Eso sí, hay una cosa importante porque estoy viendo que mucha gente se está liando. Mucha gente está entrando al Telegram de análisis de Bitcoin, que es básicamente un Telegram donde yo mando cuando subo un vídeo, cuando pongo un tweet, ¿vale? Simplemente es donde yo estoy mandando las publicaciones que hago al fin y al cabo. Pero es que tenemos una cosa que es el grupo VIP, podríamos decir. Bueno, nosotros lo llamamos Trading Club, pero en la descripción del vídeo lo encontraréis como grupo VIP gratis, si no recuerdo mal. Y es ahí donde está toda la información a la que estoy haciendo referencia. Es aquí donde encontraréis, todo lo que podéis observar. Análisis de mercado, bots que utilizan IA para analizar el mercado, noticias, herramientas premium, sorteos. O sea, es que podéis encontrar un huevo de información que os va a ser de muchísima utilidad dentro de vuestra operativa, y para acceder, lo que tenéis que hacer es cumplir estos requisitos y rellenar este formulario. Si lo cumplís todo, os dará un enlace para acceder al grupo de Telegram. Y luego, si tenéis algún problema, ya sabéis que aquí tenéis el email de soporte. Este es el Telegram al que hago referencia. Y lo digo porque hay gente que está entrando en el otro y dicen, pero ¿dónde está lo que me está diciendo Alejo? Esto no es, solamente me está spameando cuando subo un vídeo. Pero es que no es ahí, ¿vale? Entonces, por favor, acceded al enlace correcto, porque entiendo que puede generar cierta confusión, pero son dos grupos totalmente diferentes. Uno es para compartir mis posts y otro es donde comparto todo sobre la operativa. De hecho, hoy tuvimos esa oportunidad que os comenté antes, que aunque no ha podido llegar más lejos, algo de beneficio nos ha dado. Y tenemos por aquí la decisión de los tipos de interés de cara a diciembre, como la opción de tener un recorte de 0,25 sigue subiendo poquito a poco, ya no sube con tanta agresividad, pero ya cada vez estamos más cerca de ese 100%. Obviamente no vamos a ver un 100% hasta que no lleguemos al 10 de diciembre, pero el mercado ahora mismo considera que la opción más probable, con un 84%, es que tengamos un recorte de tipos de interés de cara al 10 de diciembre. Algo que puede favorecer bastante a activos de riesgo como Bitcoin. Y esto al final viene por lo que ya hemos repetido en muchas ocasiones. Los datos de empleo no están siendo demasiado buenos, la Fed le está dando mucha importancia al empleo y esto está haciendo que al final se vean forzados a bajar un poco más los tipos. Eso sí, el día que Trump ponga a su mandado en la Fed, probablemente vamos a ver unas bajadas de tipos más importantes, porque yo creo que si fuese por Trump, los quitaba por completo.
o por lo menos tendríamos bajadas mayores y más rápido. Todo esto basándonos en los comentarios que hemos ido analizando en el pasado. Hoy, como veis, hemos tenido un día mixto, las altcoins que suben y mucho, pero luego tenemos otras que, bueno, están un poquito en negativo, tampoco son caídas muy grandes. Y lo que también me parece curioso es que durante todos estos últimos días donde hemos visto que Bitcoin cae, las altcoins se están comportando bastante bien. Yo pienso que porque ya es que más no pueden caer. Y digo que se están comportando bien, sobre todo en comparación a Bitcoin, ya que poco a poco la dominancia de Bitcoin sigue cayendo. Y esto es raro, ya que durante lo que se considera un bear market, lo más habitual es que Bitcoin vaya ganando dominancia, no que las altcoins le estén comiendo el terreno a Bitcoin. ¿Será que vamos a ver una alt season frente a Bitcoin solamente mientras todo el mercado cripto pierde frente al dólar? Pues sería desde luego que la primera vez que lo veríamos y sería muy extraño. Pero bueno, habrá que ver qué pasa si terminamos rompiendo esta zona del 58%, porque la siguiente zona de soporte, entre comillas, se sitúa en torno al 48%. Ya sabéis que pienso que si vemos este movimiento, probablemente esto va a ser la alt season. Pero claro, va a ser una alt season donde solo vamos a ganar frente a Bitcoin. Que ojo, no me quejaría, sinceramente. O sea, al final, uno de mis objetivos es cada vez tener más Bitcoin, porque todos sabemos que el fiat se va a seguir devaluando. Así que bueno, os dejo ahí un poquito este pequeño apunte. Y bueno, aquí tenemos algunas declaraciones de Tom Lee respecto a Ethereum. Comenta que cree que en el corto plazo puede llegar a caer a los $2.500 y que en el largo plazo ve un aumento de 3 a 4 veces, hasta los $7.000, $9.000 en enero. O sea, en prácticamente 2 meses. Y quiero comentar esta publicación que ha hecho Strategy, ya que va relacionado, yo creo que es un poco una respuesta a esos comentarios que hacen algunas personas donde dicen que básicamente si Bitcoin baja por debajo de estos 74.000, que Strategy se va a la quiebra y que eso va a generar un sell-off, que el precio de Bitcoin se va a ir al carajo, etc. Esto ya lo hemos comentado en anteriores ocasiones, hemos dicho que no tiene mucho sentido. Al final, si llega a 74.000, consideramos que se quedan a break-even porque es ahí donde tienen su precio promedio, pero ojo porque esta comparativa que están haciendo en este tweet creo que es importante y hay que entenderlo, y quizás hay mucha gente que lo lee y dice, pero ¿de qué me está hablando? Básicamente, ¿qué está diciendo este tweet? Bueno, por un lado tienen deuda convertible. Es deuda que en el futuro se puede convertir en acciones de la empresa en lugar de devolverlo en cash. Tienen Bitcoin como activo principal y están calculando una especie de ratio de cobertura. El valor de sus bitcoins frente al tamaño de su deuda convertible. A esto le llaman BTC Rating of Our Debt. Dicen, si Bitcoin cae hasta los 74.000, que es su precio medio de compra actual, aún así el valor total de sus Bitcoins sería 5,9 veces mayor que la deuda que tienen. Eso significa que aunque Bitcoin baje a su break-even, siguen teniendo mucho más colateral que deuda. Luego además añaden que si Bitcoin bajara a $25.000, el valor de todos sus Bitcoins seguiría siendo 2 veces la deuda. En resumen, aunque Bitcoin se hunda bastante, ellos dicen que siguen muy colateralizados, que su balance no está en peligro porque el valor de sus Bitcoins siguen siendo varias veces superior a la deuda que tienen. Y con esto ponen fin a ese debate, a esos rumores o a esos comentarios donde dicen que si Bitcoin cae a 74.000, Strategy se va a cero. Y estamos viendo una noticia que yo no acabo de ver una confirmación clara, pero se está comentando mucho, y es que dicen que Texas se ha convertido en el primer estado en comprar Bitcoin. Vamos a ver si durante los próximos días sale algo más claro, pero ya he visto varias cuentas importantes comentar esto, y de ser cierto, desde luego que sería una noticia espectacular. En Ethereum también hemos tenido una pequeña corrección, pero fijaros cómo esta corrección ha frenado por encima de los máximos anteriores que teníamos, utilizando además esta zona del VWAP semanal como un soporte. Estamos viendo muchas compras en el VWAP semanal y yo considero que esto es una señal bastante alcista a pesar de la corrección que hemos tenido.
De hecho, si planteásemos una estructura, pienso que esta estructura igual tendría que ser con cierta inclinación alcista. Y fijaros cómo al proyectar esta estructura, en estos instantes, el precio ya podría estar incluso rompiendo zona de resistencia. ¿Qué significa esto? Que, bueno, de confirmarse esta ruptura con este test de consolidación, podríamos ver el inicio de un movimiento alcista en Ethereum también bastante fuerte. ¿Hasta qué zona? Pues bueno, creo que ya sabemos todos que el principal objetivo de este movimiento alcista sería la zona de los 3057. Epa, pero ¿qué ha pasado? Se me ha olvidado comentar las herramientas. Disculpadme, que me he venido arriba con Ethereum y teníamos que revisar primero los mapas de liquidaciones de Bitcoin y luego ya sí que seguimos con los de Ethereum. Pero bueno, ya os he dado por ahí un pequeño tip sobre Ethereum. Vale, volvemos con Bitcoin. De verdad, disculpadme, que se me ha ido un poco la olla. En Bitcoin, ¿qué estamos viendo? Bueno, fijaros cómo hay una zona que destaca bastante respecto a las liquidaciones. Y esta zona podríamos decir que llega hasta los 90.000 prácticamente. De hecho, en estos 89.955 tenemos un pico de liquidaciones bastante importante. Si nos quedamos solo con la liquidez de corto plazo, no vemos así ningún nivel destacable. Pero con toda la liquidez en su conjunto, sí que observamos cómo la mayor parte de la liquidez ahora mismo está en zona de shorts. Esto también sucedió recientemente cuando tuvimos, si no recuerdo mal, esta corrección de aquí. Y es que estamos empezando a ver una dinámica donde el mercado considera que el precio puede seguir cayendo, por lo tanto, la gente entra en short, vemos que nada más tenemos un máximo, enseguida entran liquidaciones sobre esa zona y el precio se termina llevando horas después toda esa liquidez. Es justo un poco lo contrario a lo que hemos estado viendo en semanas previas, donde el precio caía, entraban longs, liquidaba los longs, seguía cayendo y así sucesivamente. Por lo tanto, esto es algo que favorecería también movimientos alcistas. En The Kingfisher seguimos viendo que hay liquidez en zona de shorts en torno a los 91.355. En mapas de corto plazo, pues mirad, hay liquidez en ambos lados, ¿vale? Vamos a decir que en zona de shorts tenemos bastante liquidez hasta los 89.817 y luego en zona de longs sobre todo hasta los 85.205. Vale, pasamos a los mapas de Ethereum y fijaros cómo en Ethereum también vemos esa dinámica de meter shorts nada más el precio baja un poco, porque es que estamos viendo mucha liquidez sobre el máximo previo en torno a los 2.990 y luego llega también algo de más de liquidez hasta los 3.026. Por ejemplo, liquidez de corto plazo ya hemos limpiado un primer nivel, pero vemos bastante sobre la zona de este máximo, en los 2.989. En The Kingfisher, ya decíamos en vídeos anteriores, como había mucha liquidez en Ethereum en zona de shorts, se ha llevado ya gran parte de la liquidez, pero todavía tenemos hasta los 3.120. Y en mapas de corto plazo tenemos liquidaciones hasta los 2.987. Y ojo con el SP500, porque ahora mismo estamos ya atacando la zona de resistencia clave que comentábamos en vídeos anteriores. Tras la acumulación en días previos, el precio iniciaba esta tendencia alcista y hemos estado observando recientemente presión compradora sobre el VWAP semanal. Señales positivas, señales de compra, señales alcistas que hace que finalmente alcancemos este objetivo y ahora llega el punto más importante y es si el precio va a ser capaz de romper esta zona. De conseguir una ruptura y consolidación podríamos valorar una continuación alcista buscando zonas de equilibrio previas como por ejemplo esta zona de los 6.878 prácticamente. Vamos a marcar este nivel porque creo que es importante, creo que puede ser un objetivo en el corto plazo si conseguimos romper esta zona y luego por el camino también veo aquí otra zona más en torno a los 6.830. Disculpadme porque tenía este panel cerrado, creo que ahí se ve un poquito mejor todos los objetivos. Los vuelvo a repetir, 6.835 y 6.875 aproximadamente. Buenas noticias de momento en el SP500. También está ayudando los comentarios respecto a la decisión de los tipos de interés de cara a diciembre. Solana también poco a poco escalando, vemos cómo consigue ponerse ya por encima del VWAP semanal, vemos de hecho presión compradora sobre esta zona y ya intentando confirmar la ruptura del equilibrio para continuar con este movimiento alcista. Ahora mismo como siguiente objetivo podríamos tener la zona de los 144,85, que es donde encontramos la siguiente gran resistencia, pero también buenas noticias para Solana, que en días previos está dando ciertas señales de debilidad. Y por último, XRP. En XRP vimos aquí una toma de beneficios bastante
bastante fuerte en esta vela, es un evento climático también, que hace que al final pues se pierda esa fuerza alcista. Por suerte, ¿vale? Para los holders de XRP, estamos viendo cómo aguanta por encima del VWAP semanal, una noticia bastante positiva, pero en las próximas horas necesitamos ver la ruptura de esta resistencia de los 2,2346. La ruptura de esta zona implicaría que podríamos continuar fácilmente el movimiento alcista hasta los 2,4167.